Continuando con el tema de estructuras de decisión, ahora vamos a describir la forma de pasar del pseudocódigo ya al lenguaje de programación utilizando C# y el IDE Visual Studio. Cabe aclarar que para llegar a este paso ha sido necesario cumplir unas etapas previas que son identificar el problema que vamos a resolver y haber diseñado ya la solución, ya sea mediante un pseudocódigo o un diagrama de flujo. Ahora sí ya tenemos el pseudocódigo con ejercicios muy sencillos que nos permiten describir la escritura o la sintaxis que se utiliza en C# para analizar cada una de las estructuras que hemos ya abordado en un video anterior. Para las estructuras de decisión simple tenemos el ejercicio identificar si un número es positivo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una variable de tipo entero que la he llamado num, que va a almacenar ese valor que vamos a analizar. Leer num, es decir, almacenar en la variable el valor digitado por el usuario y posteriormente analizarlo. Si ese número es mayor que 0, entonces escribir un mensaje, el número X es positivo. Como se trata de una estructura simple, solamente hará eso. Vamos a mirar entonces ya en el lenguaje de programación. Nos ubicamos dentro del main, que ya sabemos que es el método principal que no puede faltar en un programa, y empezamos siguiendo el pseudocódigo. Declaramos la variable num, que es de tipo entero. Para eso está la palabra reservada int número. Lo siguiente será leer num. Para mayor claridad le vamos a indicar al usuario mediante un mensaje lo que debe digitar. Entonces escribimos mediante console.writeLine la frase digite un número, que está entre comillas dobles. Almacenamos ese valor en la variable num. Ese valor es un número entero, pero todo lo que se digita en el lenguaje C# y en Visual Studio, todo se almacena, si no lo indicamos de otra manera, como cadena. Por omisión se almacena como cadena. Entonces tenemos que hacer el paso de convertir eso que digita el usuario, debemos convertirlo a entero. Para eso utilizamos la clase int con el método parse, int.parse, que lo que hace es esa conversión de cadena a un valor entero. Y como argumento utiliza el valor, en este caso console.readline, que es la forma como se almacena lo que el usuario digita. Ya tenemos en la variable num un valor de tipo entero, lo vamos a analizar. Utilizamos la palabra if, que es como se representa el condicional si. If num mayor que 0, esta es la condición que va entre paréntesis. Si esta condición se cumple, debe escribir el número X es positivo. Entonces se lo indicamos con la orden console.writeLine, el número. Para indicar el contenido de una variable tenemos que sumarlo. Para sumar cadenas utilizamos más. Entonces miren, aquí hay tres. La primera es una cadena, el número, cerramos comillas, más la variable, más otra cadena que es positivo. Así que tenemos completa la frase que necesitamos mostrar. Y finalizamos con console.readkey para detener la ejecución del programa hasta que el usuario digite una tecla. Observen que la sintaxis, váyanse familiarizando con ella. Hay algunas sentencias que terminan con punto y coma, no todas, ya la vamos a mirar más adelante. Aquí todas terminan, en este caso todas terminan con punto y coma. Hay bloques de código, entonces cada llave que se abre debe cerrarse, igual que los paréntesis. Ejecutemos y tenemos digite un número, digitemos el valor 9 y efectivamente indica el número 9 es positivo. Para salir digito una tecla, he terminado la ejecución. Digitemos ahora un número negativo. ¿Qué pasa si digitamos un número negativo? Nada, no me va a mostrar ningún mensaje porque en la codificación no hemos incluido absolutamente nada para los números negativos. Por lo tanto, solamente recibe el valor y nada más. Vamos a mirar ahora entonces una estructura de decisión doble. En este caso el ejercicio es identificar si un número es positivo o negativo. Vamos a continuar prácticamente con el ejercicio anterior, pero esta vez sí vamos a analizar y vamos a mostrar un mensaje si el número es negativo. Nuevamente declaramos la variable de tipo entera llamada num, leer num. Analizamos si num es igual a 0, aquí hemos aumentado eso adicionalmente. Si num es igual a 0, entonces
escribir el mensaje, el número digitado es 0. De lo contrario, o si no, analizamos si num es mayor que 0, entonces escriba el número X es positivo. Si no se cumple esa condición, escribir el número X es negativo. Y terminamos las condiciones. Ya en codificación vamos a observar cómo se escribiría. Declaramos nuevamente la variable de tipo entero int num. Escribimos el mensaje, digite número, almacenamos el valor en la variable num, ya indicamos con la clase int y con el método parse para que lo almacene de manera entera. Analizamos si num es igual a 0. Aquí hago énfasis en que cuando vamos a igualar o a comparar dos valores, necesitamos utilizar doble igual, de lo contrario se hace una asignación y sería un error. Entonces, cuando utilizamos el if y vamos a comparar, necesitamos siempre escribir doble igual. Si el valor almacenado en la variable num es igual a 0, escriba el número digitado es 0. Si no, con la palabra reservada else, si no, otra condición, si número es mayor que 0, escriba el número X es positivo. Si esta condición no se cumple, si es falsa, entonces se va por el si no, en este caso else, así se escribe, else. De lo contrario, escriba el número X es negativo. Y finalizamos con console.readkey. Vamos a ejecutar, digite un número, un valor positivo, 5, el número es positivo y terminamos. Si lo ejecutamos nuevamente y vamos a digitar esta vez un 0, debe aparecer el mensaje el número es 0. El número digitado es 0 y termina el programa. Y finalmente veamos qué sucede cuando se digita un valor negativo. Menos 6, se indica el número menos 6 es negativo. Y finalizamos. Esa sería la estructura de decisión doble. Veamos un tercer ejercicio para que analicemos cómo se almacenan otros tipos de datos. Recibir el nombre y la edad de un estudiante para informar si es o no adolescente. Se considera adolescente a la persona que tenga entre 12 y 18 años. En la solución, entonces, necesitamos una variable de tipo cadena que hemos llamado nombre, una variable de tipo entero llamada edad. Vamos a leer el nombre, a leer la edad y analizar. Si la edad es mayor que 11 y la edad es menor que 19, entonces escribir nombre tiene X años. Además, otra frase, nombre es un adolescente. Aquí, a propósito, he utilizado dos frases con el fin de explicar que cuando estamos trabajando ya en la codificación y utilizamos en el condicional más de una sentencia, es indispensable que esas sentencias se incluyan dentro de llaves. Ya lo vamos a mirar en el ejemplo, ya en la codificación. Bien, si esta condición que está planteada de edad mayor que 11 y edad menor que 19 no se cumple, es falsa, se va a ir por el si no. Es decir, debe escribir nombre tiene X años, nombre no es adolescente. Y terminamos el sí. Aquí está indicado. Veamos entonces ya la codificación para ese ejercicio. ¿Cómo declaramos una variable de tipo cadena? La palabra reservada es string y el nombre de la variable. Declarar variables de tipo entero ya lo sabemos con int edad. Luego mostramos un mensaje, digite nombre y en nombre almacenamos ¿qué? Lo que digite el usuario. Eso se hace mediante la orden console.readline. Es decir, almacene en nombre lo que digitó el usuario. Aquí no necesitamos convertir porque ya lo había dicho antes, que lo que se digita automáticamente se queda en formato cadena y como nombre es una cadena no tenemos que hacer ninguna conversión. Para la edad sí tenemos que convertirla. Escribimos la frase digite edad y en la variable edad almacenamos lo que digite el usuario, pero debemos hacer la conversión de cadena a entero. Aquí lo hacemos con int.parse, ya lo expliqué también anteriormente. Ahora verificamos la condición si con if edad mayor que 11 y, aquí hay algo nuevo, que es el operador y para indicar que las dos condiciones se cumplan. Si edad es mayor que 11 y además edad es menor que 19, escriba nombre tiene X años. Nombre es un adolescente.
hay dos sentencias, por lo tanto deben ir entre llaves, se forma un bloque de código que debe ir entre llaves. Entonces, el if, si solamente utiliza una sentencia, no hay necesidad de llaves, pero si es más de una sentencia, de dos en adelante, sí debe escribirse el bloque entre llaves. Lo mismo ocurre para el else o para el si no, son dos sentencias, entonces lo escribimos dentro de llaves. Aquí indicamos, si no se cumple esta condición, se va a escribir nombre tiene X años, nombre no es un adolescente. Y finalizamos con console read key. Vamos a ejecutar, digite el nombre, voy a escribir Ana, digite la edad, vamos a escribir 15, y dice Ana tiene 15 años, Ana es un adolescente. Vamos a escribir ahora un ejemplo de alguien que no sea adolescente, digite nombre, Armando, digite edad 7 años. Armando tiene 7 años, Armando no es un adolescente. Y hemos finalizado el ejercicio. Vamos ahora con estructuras anidadas. Ya en la parte conceptual, en el video anterior ya se explicó este concepto. Tenemos el siguiente ejemplo. Recibir 3 números, analizarlos e identificar si existe un número central. Esto es posible cuando los 3 números son diferentes. ¿Qué necesitamos? Variables de tipo entero. 3 variables para almacenar cada número, A, B y C, así los he llamado, y una variable adicional de tipo entero para almacenar el número que sea central. Lo siguiente será leer los 3 números y se almacenan en A, B y C. Y empezamos el análisis. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces los números son iguales. Mostramos ese mensaje. De lo contrario, o si no, verificamos si A y B son iguales o B y C son iguales o A y C son iguales. Entonces quiere decir que hay 2 números iguales. No existe, por lo tanto, un número central. De lo contrario, entonces sí, los números van a ser diferentes y ya podemos hacer otro análisis. Si A es mayor que B, entonces además verificamos si B es mayor que C. Si se cumplen esas condiciones, el número central va a ser B. De lo contrario, si B no es mayor que C, tenemos que analizar otra vez si A es mayor que C. De ser así, entonces el número central va a ser C. De lo contrario, el número central va a ser A. Terminamos esta condición. Terminamos la condición de B mayor que C y vamos por el si no de la condición si A es mayor que B. Si esta condición no se cumple, entonces verificamos si A es mayor que C. Si esto se cumple, entonces el número central va a ser A. De lo contrario, hay que verificar si C es mayor que B y en ese caso el número central va a ser B. De lo contrario, el número central va a ser C. Y vamos finalizando cada una de las condiciones. Como estamos hablando de estructuras anidadas, observen que cada condición que se abrió, la más interna se va cerrando y luego las siguientes. Aquí tenemos esta condición que se cierra, luego se cierra la que sigue y así sucesivamente. Aquí las líneas lo indican muy bien cómo se cierran esas condiciones. Después de analizar eso, ya tenemos en número central, en esa variable tenemos el número central que si existe, solamente debemos escribir entonces el mensaje, el número central es e indicar cuál es ese número. Ya en la codificación entonces vamos a mirar la codificación. Y tenemos dentro de la función principal o del método principal main, declaramos las 4 variables de tipo entero A, B y C. Solicitamos los valores, digita el primer número, lo almacenamos, el primero en A, el segundo en B, el tercero en C y empezamos a escribir las condiciones. Si A es igual a B, recuerden que para comparar hay que escribir doble igual. Si A es igual a B, el operador y se expresa de esa manera con doble Amsterdam. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces escriba. Aquí hay una sola sentencia, entonces no hay necesidad de escribir llaves. Los 3 números son iguales. Y terminamos por ese lado, si esa condición se cumple. Si no se cumple, entonces vamos a hacer otro if. Si A es igual a B, si B es igual a C, o
A es igual a C. Aquí tenemos otro operador que es el operador O. Este símbolo lo pueden escribir con al 124, así se escribe, para indicar el operador O. Si se cumple esta condición, entonces el mensaje es: hay dos números iguales, no existe número central. Aquí tengo la anotación, está como comentario para escribir el operador OR, utilice al 124. De lo contrario, si los tres números son diferentes, entonces seguimos escribiendo ya las condiciones que están expresadas en el pseudocódigo. Si A es mayor que B, dentro otra condición, si B es mayor que C, entonces numsen es igual a B. De lo contrario, si A es mayor que C, entonces numsen va a ser igual a C. De lo contrario, numsen va a ser igual a A. Así está tal como está en el pseudocódigo. De lo contrario, si la condición A más B no se cumple, si es falsa, preguntamos si A es mayor que C, entonces numsen va a ser igual a A. De lo contrario, se pregunta si C es mayor que B, entonces numsen va a ser igual a B. De lo contrario, numsen va a ser igual a C. Y al final de las condiciones, de cerrar todas las condiciones, escribimos el número central es. ¿Dónde está ese número central? Está en la variable numsen. Y finalizamos con un console readgate. Ejecutemos. Digite el primer número. Veamos. 1, 1, 1. Debe aparecer que los tres números son iguales. Los tres números son iguales, no existe un número central. Bien. Veamos cuando dos números son iguales. Digite el primer número 1, 1 y 5 o 4. Hay dos números iguales, no existe número central. Y ahora sí vamos con tres números. Digite el primero, vamos a escribir 1, 2, 3, pues el central debe ser el 2. El número central es 2. Si ustedes siguen haciendo la ejecución de este ejercicio, van a verificar que los resultados que arrojan son correctos. Allí entonces tenemos un ejemplo claro de estructuras anidadas. Y finalizamos con la estructura de decisión múltiple. Aquí el problema a resolver es recibir una letra y verificar si es vocal. Que necesitamos una variable de tipo carácter que la he llamado var1, escribir, digite una letra, leer var1, se va a almacenar en var1 lo que digite el usuario, y aquí vamos a utilizar la estructura múltiple que en pseudocódigo se utiliza como en caso de que var1, ¿qué debe hacer? Va a comparar caso 1 o el primer caso. Si el contenido de var1 es igual a A, debe escribir vocal A. Si el contenido es igual a E, escribir vocal E. Si el contenido es igual a I, escribir vocal I, etc. Si ninguno de estos casos se cumple, entonces de lo contrario, escribir no es vocal. Y fin de casos. Vamos entonces a revisar la codificación de este ejercicio para ver cómo se escribe. Dentro del main declaramos la variable de tipo char, es decir, que almacena solo un carácter, y la he llamado var1. Escribo el mensaje, digite una letra. En la variable var1 voy a almacenar lo que digite el usuario, que es un carácter. Aquí tengo que convertirlo de cadena a carácter. ¿Cómo lo hago? Utilizando convert.toChar, convertir a carácter. Esta es otra forma de hacer esas conversiones. Convert, que es una clase, la clase convert con el método toChar. Convert.toChar, convertir a carácter, que lo que digite el usuario, que eso se consigue con la orden console.readline. Ya tenemos en var1 entonces una letra, y aquí utilizamos el switch. Esta es la sintaxis, esta es la estructura. Observen que switch empieza con llave, tenemos que encerrar todo el bloque que contiene en llave. Aquí inicia y aquí termina. El switch analiza, en este caso, un carácter, puede ser un número, en este caso va a ser un carácter, lo escribimos entre paréntesis, lo que se va a analizar, el contenido de esta variable de var1. Y empezamos con case. Case, como estamos hablando de un carácter, va entre comillas simple. Si fuera un número entero no hay necesidad de comillas, simplemente el nombre con el valor con el que se va a comparar. En este caso es un carácter, entonces case, si var1 es lo mismo que decir si var1 es igual a la letra A, entonces ¿qué debe hacer?
escribir vocal A y terminamos cada caso con la palabra reservada break, que esto indica que salga ya del switch, que salga, que no siga, que no continúe con las demás comparaciones. Si la encuentra, no debe continuar. Lo mismo para la letra E, lo mismo para I, para O, para U. Si no cumple ninguna de estas, entonces utilizamos default, es decir, de lo contrario quiere decir que no hay ninguna vocal. Y terminamos con Console.Read Key. Tenga en cuenta que switch debe llevar la variable que está analizando y debe empezar con llave y terminar con llave. Esa es la sintaxis, allí terminaría ya el programa. Vamos a ejecutarlo. Y tenemos, digite una letra, voy a digitar la letra A, vocal A, y terminó. Vamos a digitar otra vocal, la vocal E. Vocal E, escribe el mensaje que se le ha indicado y finaliza. Y finalicemos digitando una consonante, la M, y me debe indicar que no es vocal. No es vocal. Eso es todo lo que hace el programa, porque eso es todo lo que le hemos indicado. Bien, espero que realicen estos ejercicios, le hagan variaciones y con seguridad van a aprender mucho. Muchas gracias por su atención.